Hola queridos hermanos, bienvenidos sean al canal. Les saluda con muchísimo cariño su hermana en Cristo, Doris. Un día más de aprendizaje, gracias a Dios. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por la mía. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de llegar a nuestra lección número 20. Hoy estamos en nuestra lección número 20. ¡Qué alegría, qué bendición! Esta lección se titula El canon del Antiguo Testamento. Así es. En la lección pasada mirábamos los criterios de canonicidad que tuvo la iglesia y la división de los libros canónicos como a los protocanónicos y los deuterocanónicos. Les explicaba en las lecciones pasadas eso y seguimos aún hablando del canon. Hoy vamos a hablar del canon del Antiguo Testamento y si tenemos la oportunidad hablamos también del canon del Nuevo Testamento. Por ahora vamos a hablar del Antiguo, que vamos a hablar porque el canon del Antiguo Testamento que tiene la Iglesia Católica, les hemos dicho, la cuestión del canon del Nuevo Testamento, la palabra canon viene del idioma griego. Nuevo Testamento es algo que la Iglesia agregó para diferenciar los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. O ya sea Nuevo o sea Antiguo Testamento, no lo encontramos en la Biblia, esas palabras. Esas palabras fueron las palabras que la Iglesia colocó para que distingamos los escritos, los libros que pertenecen al Antiguo Testamento, o sea, los que se escribieron antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y al Nuevo Testamento, a los libros que se escribieron después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hoy vamos a hablar sobre el canon del Antiguo Testamento, que quiere decir los libros del Antiguo Testamento. Entonces, antes de comenzar nuestra lección, a ver, traen todos sus útiles escolares. Voy a revisarles la mochila. Dentro de la mochila tenemos que tener el corazón dispuesto, la Biblia, lápiz y papel. Así es que, como ven, ya les he dejado hasta las imágenes para que las identifiquemos y no nos confundamos. Debemos de traer todos los útiles escolares de los que les he venido hablando continuamente a través de las lecciones. Después de traer en nuestra mochilita los útiles escolares, vamos a realizar nuestra oración de inicio que el Padre nos presenta para antes de iniciar esta lección y continuamos con nuestra lección. Así que los invito todos a que tomemos una actitud de oración. Esto quiere decir usted concéntrese, ponga en su mente que va a elevar una oración a nuestro Padre Santísimo, va a tener un diálogo que es la oración, un diálogo con el Señor. Nos vamos a concentrar, vamos a poner en la mente que vamos a dirigir estas palabras a nuestro Padre Santísimo. Como nos dice la Escritura, concéntrate, entra a tu cuarto. Eso es entrar a tu cuarto en tu privacidad, concéntrate. Cierra la puerta para el ruido, para las distracciones, para el celular, para la televisión. Hay que cerrar la puerta a toda distracción y vamos a elevar. Recuerden, esta es una palabras que usted le va a elevar con fe a nuestro Padre Santísimo. Así es que después de haber tenido la actitud de oración, los invito a que comencemos todos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos,
que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, queridos hermanos, ahora sí, vamos a iniciar con nuestra lección. Gracias. Vamos a iniciar con nuestra lección. Vamos a hablar del canon del Antiguo Testamento. El canon les he dicho, los libros que la Iglesia Católica decidió que, bajo inspiración del Espíritu Santo, claro, que eran libros inspirados. Ahora, el canon del Antiguo Testamento. Vamos a hablar de los dos, tanto como del Nuevo como del Antiguo. Les explicaba en la lección pasada de los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento y del Nuevo. Hoy vamos a hablar un poquito sobre estos libros y de por qué la Iglesia Católica los considera inspirados. ¿En qué se basó la Iglesia para ella considerar que sí son inspirados, a pesar de que inclusive para los judíos algunos de los libros deuterocanónicos no son inspirados, para algunos no lo son? Entonces vamos a ver por qué y en qué se basó la Iglesia Católica para decir que sí. Y vamos a hablar también por qué nuestros hermanos separados, los protestantes, deciden quitarlos. Y vamos a hablar ahorita del canon alejandrino y vamos a ver allí en el palestinense y el alejandrino la diferencia que hay, y vamos a ver cuál canon sigue la Iglesia Católica para aceptar los deuterocanónicos como libros inspirados y por qué los protestantes no los aceptan. Es muy importante esta lección, por favor, se las pido. Es la palabra de Dios que ha sido removida de las Sagradas Escrituras, libros inspirados que la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, la Iglesia del primer siglo nos muestra como palabra de Dios, pero que nuestros hermanos separados dicen que no. Entonces, este es un tema muy importante. Les invito a que presten muchísima atención y a que lo tomen muy seriamente, porque es un tema tan delicado como que usted le quite palabras, cosas a la palabra de Dios. Y también encontramos la cita bíblica en el libro del Apocalipsis, que nos dice que el que le quite una letra, una coma a este libro sagrado o le añada, es muy, perderá su vida. Allí están lo que nos dice es: no debemos de quitarle ni añadirle absolutamente nada a la palabra de Dios. Entonces es muy importante que tenga muy presente esto, porque muchas personas están cometiendo este error y la palabra de Dios nos advierte que esto no se debe de hacer. Bueno, comenzamos. Dice así: nos preguntamos por qué los protestantes no aceptan como inspirados los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Ustedes y yo, en algún momento yo me lo pregunté, y me imagino que ustedes también se habrán de preguntar por qué los protestantes no aceptan como inspirados los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, de los que les hablé en la lección pasada. Les dije cuáles eran esos 7 libros y también les dije que había algunos fragmentos de Daniel y de Esther, ¿se recuerdan? Entonces ustedes se han de preguntar, ¿pero por qué nuestros hermanos separados no aceptan estos libros como inspirados? Bueno, de eso vamos a hablar. Dice, la respuesta hay que encontrarla en el hecho de que en el tiempo de la iglesia primitiva, recuerden,
el tiempo de la Iglesia Católica primitiva del primer siglo después de Cristo, los primeros 100 años después de Cristo, existían. Ojo, aquí está la respuesta de por qué nuestros hermanos no lo aceptan. Aquí está para que lo sepa. Aunque inclusive, ¿sabe qué? Hay algunos hermanos separados protestantes que si usted les habla de esto, ni siquiera saben nada. Ellos nomás vienen y le tocan la puerta y le dicen, no, nosotros venimos a decirle que se venga con nosotros a que se convierta. No sabemos nada del canon bíblico, no sabemos nada de los libros deuterocanónicos, de los protocanónicos, no sabemos nada de eso, ni nos interesa. Lo único que nos interesa es que se venga con nosotros a nuestra iglesia, que forme parte de nosotros, de los protestantes, que pague su diezmo a la iglesia y ya. No se preocupe por quién hizo, quién no. No, nomás véngase para acá con nosotros y aplauda con nosotros y listo. Sin saber absolutamente nada. Pero así hay muchos. Pero ustedes que se están formando conmigo, hoy vamos a ver por qué nuestros hermanos separados no aceptan inspirados los 7 libros deuterocanónicos. Los hermanos separados, los que sí saben y los que se ponen a protestar por esta razón. Como ya les dije, hay unos que no saben nada, pero sí andan puerta tras puerta. Dice, la respuesta hay que encontrarla en el hecho de que en el tiempo de la iglesia primitiva, en el primer siglo después de Cristo, existían entre los hebreos 2 cánones o listas de libros inspirados. Ahí está la respuesta. Les he dicho que canon es lo que... yo tenía un libro por ahí, de hecho, no creo, del puro Antiguo Testamento y del Nuevo separado para la explicación, pero no sabe que no. Se me hace que no. No sé, no va a estar por ahí. Pero bueno, discúlpeme. El canon del Antiguo Testamento es solamente lo que vendría siendo hasta aquí. Se los voy a dividir esto es el canon del Antiguo Testamento hasta aquí. Esta parte de aquí es el canon del Antiguo Testamento, o sea, nomás estos libros que forman parte del Antiguo Testamento. Estos, dice, existían dos listas de libros inspirados, 2 listas. Entonces, para los hebreos había dos de estos, 2 cánones, dos listas de estos libros. Ojo, también para los hebreos no lo llaman como tal canon, ¿ok? Ellos lo llaman como la Torá, como libros inspirados, pero a toda esa lista nosotros le llamamos canon. A todo ese, lo que les he venido diciendo anteriormente, a todo ese catálogo de libros inspirados nosotros le hemos colocado canon. Cuando digo nosotros me refiero a la Iglesia Católica. Ahora, dice, había 2 cánones o 2 listas de libros inspirados. Dice, uno era el canon palestinense. Anótelo ahí, canon palestinense. Es lo que le decía, si usted le dice a los hermanitos separados, ¿cuál es el canon palestinense y cuál es el canon alejandrino? No saben nada de cánones, pero ellos saben que en su Biblia no vienen 7 libros y listo. No saben ni por qué, ni nada, ni cómo surgió, pero dicen, no están en la Biblia que yo estoy leyendo ahorita, en la Reina Valera, porque alguien dijo que no estaban inspirados como tal, quiere decir que no están inspirados. ¿Por qué? No sé por qué, pero no son, ni no le crean, ¿no? No saben nada, ni qué nada, nadita, pero sí se ponen a hablar y a gritar y dicen y protestan y hablan en contra de la iglesia y no saben ni qué, pero son buenos por eso se llaman protestantes, son buenos para protestar y para estar en contra. Bueno, entonces existían los 2. Uno, el canon palestinense, escríbanlo, que constaba solo de los libros protocanónicos, 39 libros. Eso es, faltan los 7 libros antes nombrados. A ver, existía el canon palestinense y ese solamente tenía los 39
protocanónicos, o sea, los que les hablé yo anteriormente. Por eso les vengo diciendo protocanónicos, deuterocanónicos, para cuando lleguemos a esta lección, ustedes ya sepan de qué les estoy hablando. Esos 39 libros protocanónicos existían en el canon palestinense. No tenían los 7 libros deuterocanónicos, o sea, en ese canon no estaban esos 7 libros que para los judíos que tienen el canon palestinense creen que esos 7 no son inspirados. Más adelante les digo el por qué ellos creen que no son inspirados. Pero bueno, en el canon palestinense solamente los 39 que excluían los que les dije, los 7, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, y algunos fragmentos de Daniel y de Esther. Ahora, existía el otro, un canon alejandrino, que contenía todos los 46 libros protocanónicos y deuterocanónicos, que es el canon que nosotros los católicos tenemos. Cuando ustedes les pregunten por qué ustedes tienen los 7 libros conocidos como deuterocanónicos o que algunas iglesias creen que no son inspirados, ¿por qué la Iglesia Católica cree que sí son inspirados? Es porque nosotros, la Iglesia Católica eligió por inspiración del Espíritu Santo el canon alejandrino, que ese canon del Antiguo Testamento, recuerden que esto estamos hablando antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, cuando suceden estos cánones, los cristianos todavía no existían, porque esto sucedió antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, esto sucede en el Antiguo Testamento. Nosotros los cristianos que vinimos a nacer con la venida de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Católica primitiva se dirige por el canon alejandrino, que contenía los 46 libros protocanónicos y deuterocanónicos. Ahora, el canon alejandrino sí contenía los 46, no como el canon palestinense que contenía los 39. La Iglesia acepta y se guía, y por el poder que le dio Jesús, la Iglesia decide que el canon alejandrino está inspirado por Dios. O sea, la Iglesia acepta el canon alejandrino y considera que todos los libros, los 46 libros de ese canon, incluyendo Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos y los fragmentos de Daniel y Esther, son libros inspirados. Ahí está la diferencia entre el protestante y el católico. El protestante se dirige por el canon palestinense y el católico por el canon alejandrino. Pero ojo, aquí les voy a dejar saber que esa decisión la toman los protestantes 1500 años, 1400 años después, porque ya estaba la Iglesia Católica con el Antiguo Testamento y el Nuevo, y ya ellos pasan a ser cristianos. ¿Pero cristianos qué? Protestantes, porque los cristianos creemos en el Nuevo Testamento y los judíos no. Entonces ellos, como nuevos cristianos católicos, porque vienen de monjes católicos, pero protestantes, después de más de 1000 años, ellos piensan que no, que que ellos, siendo cristianos, teniendo la Biblia con los 73 libros, dicen que no y se regresan al canon palestino, y ahora tienen sus Biblias de 66 libros. ¿Por qué? Porque han colocado los 27 del Nuevo Testamento más el canon palestinense de 39 libros. Entonces, los 27 del Nuevo y los 39, y debe de dar un total de 66. Si usted tiene ahí, me ayuda. Son los 27 del Nuevo Testamento y los 39 del canon palestino, da un total de 29 y
27 y los 39. Entonces, ese es el total de los libros de la Reina Valera, los 66 libros. Por eso es que la Reina Valera tiene 66, porque sí aceptaron los libros del Nuevo Testamento que la Iglesia decidió que eran inspirados, pero la Iglesia Católica, cuando decidió que los 27 libros del Nuevo Testamento eran inspirados, la Iglesia también decidió que los 46 libros del canon alejandrino eran inspirados, los unió de un total de 73. Pero los protestantes, ya después de 1000 años, alrededor del año 1500 en adelante, empiezan a creer que que la Iglesia nomás acertó. Vean, algo así parecido, como que la Iglesia nomás acertó en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, cuando la Iglesia decidió aceptar el canon alejandrino, dicen que no, que debió de haber aceptado el palestinense, o sea, que no debió de haber agregado los 7 libros que tiene el canon alejandrino porque no están inspirados. Entonces, ¿qué hacen? Vienen ellos, se regresan al canon palestinense y al Nuevo Testamento y unen esos dos y dan 66. Por eso las Biblias protestantes tienen 66 libros. Dice, entonces ya entendieron la diferencia entre el canon palestinense y el canon alejandrino. El canon alejandrino es el que la Iglesia Católica siguió. Ahorita les voy a decir por qué. Y más aparte los 27 libros que la Iglesia, bajo inspiración del Espíritu Santo y el poder que le dio Jesús, decidió que eran inspirados. Da un total de 73. Dice, la Iglesia cristiana primitiva, haciendo uso del poder que le dejó Jesús como depositaria de la verdad, adaptó el canon alejandrino. Entre los motivos que esta elección de la Iglesia están los siguientes. Ok. La Iglesia, como les decía, aceptó la depositario de la verdad, adoptó el canon alejandrino, es lo que le decía, la Iglesia adoptó el canon alejandrino, y entre los motivos de esta elección la Iglesia están los siguientes. Ahora les voy a dar los motivos por los cuales la Iglesia adoptó el canon alejandrino y no el palestinense. Estos son los motivos por los cuales la Iglesia decidió adoptar el canon alejandrino a lo que vendría siendo nuestro canon completo de la Biblia. Dice que estos son los motivos que tuvo la Iglesia o los que se basó la Iglesia para aceptar el canon alejandrino. Dice, Jesús, de las 37 veces que cita la Escritura, 33 veces lo hace usando la versión del canon alejandrino. Imagínense, de las 37, 33 veces lo hace usando la versión del canon alejandrino. Recuerden que Jesús no usa la palabra Biblia. La palabra Biblia ni la vamos a encontrar tampoco en la Biblia, pero de esa palabra sí no protestan los protestantes, porque los protestantes protestan de la palabra católicos, de otras palabras que no, pero de la Biblia no protestan, y la palabra Biblia tampoco está en las Escrituras. Háyele usted cómo el diablo protesta a su gusto, ¿verdad? Es muy interesante ver cómo suceden todas estas cosas, porque la palabra Biblia tampoco aparece en las Sagradas Escrituras. Usted nunca va a encontrar la palabra Biblia en todas las Sagradas Escrituras. Encontramos la palabra como la Escritura dice, las Sagradas Escrituras sí, pero la palabra Biblia como tal, no. Entonces Jesús cita la Escritura 33 veces, lo hace usando la versión del canon bíblico. Por ejemplo, un ejemplo que les puedo dar que de pronto se me viene son las tentaciones de Jesús en el desierto, cuando el diablo lo está tentando y Jesús dice, pero también escrito está, o también la Escritura dice, usa la palabra Escritura. Además, dice, en el Nuevo Testamento hay 350 citas
del Antiguo Testamento. De estas, 300 corresponden al canon alejandrino. Imagínense, de estas en el Nuevo Testamento, en todo lo que tenemos como los 27 libros que forman parte del Nuevo Testamento, hay 350 citas del Antiguo Testamento que se dicen en el Nuevo Testamento. De estas 300 corresponden al canon alejandrino, solamente 50 corresponden al canon palestinense. Entonces, todas estas cosas la iglesia tomó en cuenta para decidir adoptar el canon alejandrino. Dice otra, los apóstoles nombran a menudo los libros deuterocanónicos como Sabiduría, Judith, etc. Los apóstoles nombran estos libros, los deuterocanónicos, ya se lo saben ustedes perfectamente porque ya los he repetido muchísimas veces, los 7 y los fragmentos de Daniel y de Esther, ¿ok? Ahora dice otro motivo de la lección es que la traducción de los 70 en la lección anterior fue en base al canon alejandrino. La traducción de los 70, la de la que hablamos en la clase anterior, ya les expliqué de la versión de la Vulgata y la de los 70, fue en base al canon alejandrino. Entonces vamos viendo el por qué la iglesia toma en cuenta esto, para que el protestante que protesta sepa por qué la iglesia tomó esa decisión. Pero sobre todo yo siempre quiero que quede bien en claro que la iglesia tiene el poder que Jesús le ha dejado. Cuando le deja allá a San Pedro las llaves, es ese poder y debemos de respetar ese poder que Jesús decidió dejárselo a Pedro. No les dijo, a ver, tú pastor protestante, también te doy una llavecita por aquí a ti, también a ti. No. Seamos claros, aunque no les guste, esa es la verdad. Dice, ahora el otro motivo es los primeros padres. A ver, presten atención, muy importante esto, porque los protestantes ni existían en el primer siglo, ni se veían por todos, ni en los primeros, para que mejor me entienda, aparecieron allá después del año 1500. Los primeros padres de la iglesia usaron el canon alejandrino. Recuerden que la iglesia no solamente es lo que está escrito, sino también la tradición y las escrituras nos lo dicen. ¿Qué ha venido haciendo los primeros padres de la iglesia? Eso ha venido conservando la iglesia, esa enseñanza, cuidándola. Los primeros padres de la iglesia usaron el canon alejandrino, pero los protestantes 14 siglos después, ya ven, aquí está la cantidad correcta, nos la dice el padre. 14 siglos después prefirieron volver al canon palestinense y decidieron no considerar inspirados los 7 libros deuterocanónicos. Es lo que les acaba de decir, aquí no lo dice el padre. Después de mucho tiempo, ellos dicen, no, mejor no. Dijo mi mamá que siempre no y ya, se regresan. Entonces, eso es lo que hicieron. Los resultados son el canon católico, 46 libros, y el canon protestante, 39 libros. Fácil, ese es el resultado. Alguien puede preguntarse el porqué de la diferencia 7 libros entre el canon palestinense y el alejandrino. La respuesta a esta inquietud exigiría un estudio más profundo sobre la formación de estos dos cánones que está fuera de este curso. El padre dice que ya para entrar a detalle de por qué la diferencia de estos 7 libros entre un canon y otro canon del Antiguo Testamento, en la cuestión de los hebreos, hay que estudiar más a detalle esa diferencia que hubo entre antes de Cristo. Recuerden, esto sucedió antes de Cristo. Vendría siendo como lo que vemos ahora después de Cristo, como los católicos y los protestantes. Unos dicen una cosa, otros creen otra, otros esto. Así algo muy parecido sucedió en el Antiguo Testamento, antes de nuestro Señor Jesucristo. Unos diciendo una cosa y los otros otra. Lo que les puedo decir de lo que ha aprendido
que no lo menciona aquí el padre, pero algunas de las cosas que tomaron en cuenta en la diferencia de estos libros es que, por ejemplo, decían los libros palestinenses, el canon palestinense, decían que de esos 7 libros, algunos de ellos no fueron escritos en hebreo. Entonces, como algunos de esos libros de los 7 no fueron escritos en hebreo, no los aceptaban porque no eran escritos en hebreo. Y por eso ellos creen que no son inspirados. Entonces, otra razón por la cual dicen ellos es porque algunos de ellos hablan de personajes concretos como Baruch, como Judith, hablan de personajes muy concretos y no los quieren aceptar por esa razón, y también porque no eran, inclusive unos de ellos mencionan las opciones que no eran muy importantes y sobresalientes con respecto al mensaje de Dios y les creyeron que no debían de estar allí. Y otros, como en el caso del libro de la sabiduría, no lo aceptan porque es un libro muy nuevo y creen que por ser nuevo, para ellos, para las personas del Antiguo Testamento, para nosotros, pues no, para nosotros estamos hablando de 2000 años, para nosotros el libro de la sabiduría no es nuevo, sino demasiado antiguo, pero para ellos del Antiguo Testamento, ellos creen que es un libro muy nuevo para ellos y que por lo tanto no pudo haber sido inspirado por Dios. Y bueno, aquí les he dejado estos ejemplos más o menos para que comprendamos un poquito más, pero sí hay, por ejemplo, como en este caso, que necesita uno estudiar muchísimo y hablar muchísimo al respecto para que podamos comprender, y estamos haciendo de este curso bíblico popular inclusive por eso, porque te informa muy claramente, muy sencillamente, sin ir tan a profundidad, para que te sea más fácil la comprensión. Pero en ese caso sí tendremos que tomar un curso más profundo, más a detalle, conocer mucho más, por ejemplo, Palestina, conocer toda la zona de Palestina. Ahorita, de hecho, inclusive tienen problemas hay problemas entre ellos allá en Israel, pero bueno, eso es otro tema también, que para que podamos comprender todo esto necesitamos hacer un estudio más a profundidad. Pero bueno, esta ha sido nuestra lección número 20, muy interesante. Entonces, en nuestra próxima lección vamos a hablar del canon del Nuevo Testamento, porque ya se me hizo un poco larga, sí, un poco larga la lección. Entonces, los espero mañana en nuestra lección del canon del Nuevo Testamento. Vamos a hablar sobre estos libros del Nuevo Testamento, así como hemos hablado de estos del Antiguo, un poquito más a detalle para que esta lección no se haga tan larga. Agradezco a todos su presencia. Gracias por acompañarme en esta lección. Recuerden que los espero mañana a la misma hora y por el mismo canal. Si no te has suscrito al canal, te invito a que busques en nuestro canal donde aparece suscribirse, le des clic, te suscribas al canal. Si no nos has regalado un me gusta, te invito a que nos regales un me gusta al video y a que actives la campanita para que recibas las notificaciones. También te invito a que compartas el video. Compartiendo el video es una manera como puedes ayudarnos a que esta información llegue a muchísimas personas. Si es primera vez que estás leyendo estas lecciones o escuchando estas lecciones, o si te has perdido alguna, te invito a que te vayas a la parte de arriba del canal, a la parte superior. Vas a encontrar un fragmento que dice lista de reproducciones. Allí haces clic, te vas a las listas de reproducciones que ya están ahí, que han sido creadas. Haz clic en lista de reproducciones curso bíblico popular y allí encontrarás una lista de
todas las lecciones que hemos tenido hasta el día de hoy para que comiences desde la número 1 y no te pierdas ninguna información. Sin más, ha sido todo por hoy. Me alegra muchísimo haber podido compartir con ustedes esta hermosa lección. Nos vemos mañana, primeramente Dios. Deseo que tengan un feliz día, tarde o noche, de donde quiera que me estén escuchando. Bye, gracias.